Saludos cordiales, profesor y compañeros. El tema a abordar en el video es conceptos de protocolo de mensajes nivel 2, Plan Turkey Protocol, o por sus siglas BTP. El equipo está conformado por mi compañero Rodrigo Hernández Isidro y su servidora María Juan Miguel. Durante el video hablaremos sobre el concepto de BTP, los tipos de operación del BTP, que son servidor, cliente, transparente, los dominios de BTP, las maneras de cómo se comparten las informaciones en la red de BTP, los ataques o protocolos y hackeos de BTP y las versiones y tipos del BTP. ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me toca exponer VLAN Trunking Protocol. ¿Qué es? Bueno, es un protocolo de mensaje nivel 2 usado para configurar y administrar VLANs en equipos Cisco. Permite centralizar y simplificar la administración en dominios VLAN, pudiendo crear, borrar y renombrar las mismas, reduciendo así la necesidad de configurar la misma VLAN en todos los nodos. El protocolo BTP nace como una herramienta de administración para redes de cierto tamaño, donde la gestión manual se vuelve inabordable. El VLAN tiene tres modos distintos para poder operar. Uno es el servidor, el otro es el cliente y el último es el transparente. El servidor. El servidor es el modo por defecto. Desde él se pueden crear, eliminar o modificar VLANs. Su cometido es anunciar su configuración al resto de switches del mismo dominio BTP y sincronizar dicha configuración con los de otros servidores. Basándose en los mensajes BTP recibidos a través de sus enlaces trunk, debe haber al menos un servidor. Se recomienda la autenticación MD5. ¿Qué es la autenticación MD5? Bueno, es un protocolo criptográfico que se usa para autentificar mensajes y verificar el contenido y las firmas digitales. El MD5 se basa en una función hash que verifica que un archivo que ha enviado coincide con el que ha recibido la persona a la que se le ha enviado. Bueno, sigamos con el siguiente, que es cliente. Cliente. En este modo no se puede crear, eliminar o modificar VLANs, tan solo sincronizar esta información, basándose en los mensajes BTP recibidos de un servidor en el propio dominio. Un cliente BTP solo guarda la información de la VLAN para el dominio completo mientras el switch está activado. Un reinicio del switch borra la información de las VLAN. Y por último, el transparente. Desde este modo tampoco se puede crear, eliminar o modificar VLANs que afectan a los demás switches. La información VLAN en los switches que trabajen en este modo solo se puede modificar localmente. Su nombre se debe a que no procesa las actualizaciones BTP recibidas, tan solo las reenvía a los switches del mismo dominio. Los administradores cambian la configuración de las VLAN en los switches en modo servidor. Después de realizar cambios, estos son distribuidos a todos los demás dispositivos en los dominios BTP a través de los enlaces permitidos en el trunk o las VLAN por defecto, lo que minimiza los problemas causados por la configuración incorrecta y las inconsistencias. Los dispositivos que operan en modo transparente no aplican las configuraciones VLAN que reciben, ni envían las suyas a otros dispositivos. Sin embargo, aquellos que usan la versión 2 del protocolo BTP enviarán la información que reciban a través a otros dispositivos a los que estén conectados, con una frecuencia de 5 minutos. Los dispositivos que operen en modo cliente automáticamente aplicarán la configuración que reciban del dominio BTP. En este modo no se pueden crear VLANs, sino que solo se pueden ampliar la información que reciba de las publicaciones BTP. Para que dos equipos que utilizan BTP puedan compartir información sobre VLAN,
es necesario que pertenezcan al mismo dominio. Los switches descartan mensajes de otro dominio BTP. Las configuraciones BTP en una red son controladas por un número de revisión. Si el número de revisión de una actualización recibida por un switch en modo cliente o servidor es más alto que la revisión anterior, entonces se aplicará la nueva configuración. De lo contrario, se ignorarán los cambios recibidos. Cuando se añaden nuevos dispositivos a un dominio BTP, se deben resetear los números de revisión de todo el dominio BTP para evitar conflictos. Se recomienda tener mucho cuidado al usar BTP cuando haya cambios de topología, ya sean lógicos o físicos. Realmente no es necesario resetear todos los números de revisión del dominio, solo hay que asegurarse de que los switches nuevos que se agreguen al dominio BTP tengan números de revisión más bajos que los que están configurados a la red. Cisco soporta dos protocolos diferentes para hacer trunking: Inter-Switch Link, o también conocido ISL, y la IEEE 802.1q. El protocolo ISL fue creado mucho antes que el 802.1q, pero cuando 802.1q se estandarizó y su popularidad creció, Cisco dejó de soportar gradualmente el protocolo ICL. Lo que hace el protocolo 802.1q es agregar una etiqueta a cada trama con la VLAN ID. Esta cabecera sobre la trama original es de 4 bytes y la VLAN ID corresponde a un campo de 12 bytes dentro de la cabecera. En teoría, el campo VLAN ID soportaría 4096 VLANs, pero en la práctica soporta 4094, ya que reserva la VLAN 0 y 4095. Bueno, como mi compañero ha mencionado, el BTP es un protocolo propietario de Cisco que propaga la definición de VLANs entre switches que estén configurados en el mismo dominio. Se establece un switch en el rol de server y este propaga las VLANs que tenga configuradas a todos los switches que funcionen en un rol de cliente. El dominio de BTP consiste de uno o más switches interconectados. Todos los switches en un dominio comparten los detalles de la configuración de la VLAN que estén usando. Dentro de un dominio de BTP se intercambian las siguientes informaciones, que es el nombre del dominio, la versión del BTP y lista de VLANs. A lo que se refiere con lista de VLANs es que se pueda visualizar o se muestra un listado en el cual se muestren todos los dispositivos electrónicos que se hayan conectado a la red. Dentro del BTP se identifican tres tipos de comunicaciones, que es el unicast, multicast y el broadcast. El unicast es una conexión de uno a uno que se utiliza en el TCP, que es el protocolo de control de transmisión, para entregar transmisiones a través de Internet. Un usuario solicita información de un servidor, sitio web, y la otra parte le envía después de establecer una conexión única. En otras palabras, el unicast es un emisor que se comunica con un único nodo receptor de destino. El multicast permite el envío simultáneo de información a varios usuarios de una red desde un punto o nodo. El enrutamiento multicast es un método de red para la distribución eficiente del tráfico de uno a muchos. Es una fuente que es muy utilizada para videoconferencias de envío de tráfico en stream o grupo multicast. Y por último, broadcast. Broadcast significa que el mensaje enviado por un remitente se transmite a todos los receptores en una red. Un ejemplo del broadcast sería Instagram, ya que es un canal de mensajes privados entre el creador del contenido, o sea, el usuario, y la comunidad de seguidores, que son los amigos que tenga agregados. Bueno, ya retomando un poco el tema, sería unicast, sería un tipo de comunicación de punto a punto del
de un punto de salida a un punto de entrada. El multicast es en donde se implementa una conexión de red de punto a multipunto entre el emisor y cada receptor. El broadcast indica que los paquetes de datos se transmiten a una subred IP. Todos los hosts en la subred reciben estos paquetes. A continuación les hablaré sobre dos protocolos que son usados en el BTP, que es el ARP y el DHCP. Empezaremos con el ARP, que traducido al español sería Protocolo de Resolución de Direcciones, y en inglés Address Resolution Protocol. En una red, el protocolo ARP se encarga de localizar la dirección MAC que se corresponde a una determinada dirección IP privada. En otras palabras, sería que el ARP se encarga de localizar los diferentes equipos que hay en la red en base a su dirección MAC. El ARP se utiliza en diferentes escenarios, como por ejemplo cuando dos hosts quieren comunicarse dentro de una misma red. Si están en distintas redes, entonces tendrá que localizar antes el router para enlazar el otro host. Este protocolo también lo usan los routers, tanto si necesitan comunicarse con un host en concreto o cuando necesitan enviar un paquete a un host a través de otro router. Algunas de las principales ventajas del protocolo ARP es que si se está utilizando el ARP, las direcciones MAC se pueden conocer fácilmente si conocemos la dirección IP del mismo sistema. El principal objetivo del ARP es habilitar cada host en una red que le permita crear un mapeo entre las direcciones IP y las direcciones físicas. Bueno, ahora les hablaré sobre el protocolo DHCP, por sus siglas en inglés, Dynamic Host Configuration Protocol. Se encarga de proporcionar las direcciones IP de manera dinámica y estática a los hosts que los soliciten. Las direcciones IP dinámicas, la red les asigna una dirección IP cuando se conecten, la cual esa red se puede cambiar conforme pase el tiempo o conforme se vaya conectando. Es decir, se conecta un día, le dan una dirección IP y se vuelve a conectar en otro día y le dan otra dirección IP, lo cual es la dirección IP va variando. Y al igual asigna direcciones IP estáticas. Las estáticas no cambian, son direcciones que sí o sea, el dispositivo se le asigna una dirección IP y se queda con esa dirección IP por más que se conecte varias veces y se desconecte o por más que se cambie de lugar, la dirección IP sigue siendo estática. Un ejemplo de las direcciones IP dinámicas sería que, por ejemplo, el servidor de DHCP nos asigne el IP de 192.168.1.55 y nos desconectemos, y a la próxima vez que nos volvamos a conectar se nos asigne otra dirección que puede ser la dirección IP 192.168.1.112. Este es un claro ejemplo de la dirección IP dinámica, ya que con el paso del tiempo o conforme nos vayamos conectando, el dispositivo nos vaya asignando diferente IP. El DHCP funciona en 4 fases, que es el descubrimiento, oferta, solicitud y reconocimiento. El reconocimiento también es conocido como proceso DORA. La primera capa sería descubrimiento. El cliente DHCP envía mensaje para descubrir al servidor DHCP en la red. Este mensaje se emite en la capa de red y de enlace de datos. Oferta. El servidor DHCP recibe el mensaje del cliente y le ofrece una dirección IP. El mensaje es unicast en la capa de enlace de datos, pero broadcast en la capa de la red. Solicitud. El cliente DHCP solicita al servidor DHCP la dirección IP ofrecida. Este mensaje es unicast en la capa de enlace de datos. Y la última fase, que sería reconocimiento. El servidor DHCP envía un acuse de recibido al cliente DHCP. Este mensaje es unicast en la capa de enlace de datos. Este mensaje final es el proceso del DHCP DORA.
Dentro de los protocolos mencionados también existen tipos de ataques y hackeos. El primero sería ARP-spoofing. Esta es una técnica utilizada por los piratas informáticos o hackers para poder robar paquetes de datos que pasan por una red. Esto puede permitir controlar el tráfico o incluso en algunos casos llegar a retenerlo. Para ello se envían mensajes falsos o mensajes bot a una red LAN y consiguen una dirección MAC con una IP de un servidor. Este tipo de hackeo es un problema muy importante para las redes, ya que esto puede llegar a afectar tanto a las redes como a los usuarios de la red, ya que se pueden llegar a filtrar datos muy personales como nombres de usuario, contraseñas, conversaciones, páginas navegadas o sitios visitados. El siguiente sería ataques mind the middle. Es comúnmente conocido como ataque por intervención, ya que son ataques en los cuales un hacker interviene entre la comunicación de dos personas, es decir, entre el servidor y el receptor, con el fin de interpretar el mensaje y modificarlo sin que nadie se pueda dar cuenta visiblemente. Y por último sería el secuestro de sesión, o también es conocido como secuestro de cookies. En este tipo de ataque, los hackers nos hacen llegar un mensaje en el cual nos solicitan que nosotros iniciemos sesión y al momento de ingresar los datos, los ciberatacantes pueden acceder a nuestro dispositivo y a todos los contenidos que tengamos en él. Existen tres versiones de BTP. Primero sería la BTP V1, es la versión por defecto de BTP, que solo permite la difusión de blans de rango normal. La BTP V2 es muy similar a la BTP V1. La principal diferencia es que soporta las blans de token write. Otra diferencia es que mantiene los registros desconocidos TLB. La tercera versión sería BTP V3. Esta versión y es la última versión, trae bastantes mejoras que las otras dos versiones anteriores. En la BTP-V3 hay dos tipos de servidores, sería el primario y secundario. El servidor primario puede actualizar el contenido del dominio BTP. Únicamente puede haber un servidor primario por dominio BTP. Y en el servidor secundario únicamente podrá realizar respaldos de la información BTP que se propaga por la BTP del servidor primario. Existen dos tipos de BTP, que sería el BTP transparente y la depuración de BTP. El BTP transparente es el modo en el cual el switch está aislado de cualquier dominio BTP aunque propaga los anuncios. Permite crear, borrar y modificar blans que solo una función localmente. Y la depuración de BTP. La depuración del BTP aumenta el ancho de banda disponible para la red mediante la restricción del tráfico saturado a esos enlaces troncales que el tráfico debe utilizar para alcanzar los dispositivos de destino. La depuración del BTP evita la inundación y saturación innecesaria de información de broadcast desde una LAN a través de todos los enlaces troncales. Bueno, en conclusión, la VLAN Token Protocol, o también conocido BTP, proporciona un medio sencillo de mantener una configuración de VLAN coherente a través de toda la red conmutada. BTP permite soluciones de red conmutadas fácilmente escalables a otras dimensiones, reduciendo la necesidad de configurar manualmente otras redes.